Universidad Internacional de La Rioja. Asignatura: Liderazgo en la Dirección de Centros Educativos. Tema: la gestión de conflictos. Alumno: Lorenzo Tarango Méndez. Profesor: Víctor Serrano. Tradicionalmente el conflicto posee connotaciones negativas y se percibe como desarmonía, incompatibilidad, pugna, litigio, violencia e incluso se lo asocia a emociones como ira, odio, rabia y pérdida. Existen diversas definiciones sobre el conflicto. Raymond Aron señala que el conflicto es una oposición entre grupos e individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de intereses incompatibles. Kenneth Boulding indica que el conflicto es una forma de conducta competitiva entre personas o grupos. Ocurre cuando las personas compiten por recursos limitados o percibidos como tales. Casamayor, 2002, señala que un conflicto se produce cuando hay un enfrentamiento de intereses o de las necesidades de una persona con los de otra, o con los del grupo o con los de quien detenta la autoridad legítima. En el centro escolar se vive en un clima de conflicto permanente, que no debe entenderse como indicador de una organización deficiente, sino de su rica dinámica. Cuestión que, por otro lado, no debe justificar actitudes conformistas o pasivas. Las instituciones educativas no están exentas de esta realidad. Al convivir en ella diversidad de actores, hay también diversidad de formas de pensar, de necesidades e intereses, por lo cual no es extraño encontrar a diario situaciones conflictivas que pueden derivar en violencia si no son abordadas adecuadamente. Pese a los cambios que se han ido produciendo en las concepciones educativas y en la visión de la escuela, aún encontramos prácticas y estilos autoritarios de relación, en ocasiones marcados por la violencia expresada en la imposición de normas que no han sido consensuadas entre todos los miembros de la comunidad educativa. Sanciones injustas o que vulneran los derechos de los estudiantes. Abuso de poder, desde las autoridades y entre pares. Aspectos clave para las personas. Aspectos clave para los grupos o equipos. Los conflictos en las instituciones educativas son generadas por un desacuerdo en una conducta, en este caso además de los docentes y directivos que serán expuestos en breve, entran los padres de familia y los alumnos. Los primeros entran en conflicto a gran medida por los comentarios de sus hijos respecto a un maestro, por los pagos obligatorios, por las actividades para obtener recursos para planteles, por una situación no resuelta ya sea por dirección a algún departamento dependiente. Los alumnos entran en conflicto sobre todo por las calificaciones de sus maestros, las evaluaciones de los mismos. Esto genera un sentimiento de inconformidad. También se dan casos de rebeldía hacia las reglas de la institución, por ejemplo, portar un uniforme determinado, un corte de cabello en específico. Las causas más comunes que originan el conflicto pueden sintetizarse en 5 grandes áreas: comunicación errónea, percepción equivocada o malentendidos. La comunicación es el proceso más importante de la interacción del ser humano. Las percepciones son tan importantes en los conflictos como los hechos, los sucesos o las palabras. Bienes en juego. La disputa por la posesión de determinados bienes, ya sean materiales o principios. Los principios o valores suelen ser tan o más importantes que los bienes en juego. Cuando nos referimos a principios o valores hacemos mención a elementos no materiales, por ejemplo, creencias religiosas, políticas, valores morales, reputación personal. Territorio. El territorio, físico o simbólico, es una de las causas más frecuentes de disputas relaciones entre personas. Sin personas no hay conflicto. El no conflicto no existe en las relaciones entre humanos. En la vida en sociedad, y en todas sus derivadas, vida familiar, social, profesional, con frecuencia resulta difícil de mantener una situación de paz perpetua.
Situaciones relacionadas a comportamientos o actitudes de los directivos padres de familia toman el colegio porque el director no ha dado el informe público de la gestión económica, tomar decisiones unilaterales, no hacer rendición de cuentas de los recursos económicos de la escuela, no usar adecuadamente los bienes de la escuela, avalar las faltas y retardos de los docentes o personal administrativo, no promover el desarrollo de organizaciones estudiantiles, permitir el ingreso a la escuela de docentes en estado etílico, minimizar los casos de maltrato contra los estudiantes ejercido por los docentes o auxiliares, promover la venta obligatoria de libros, uniforme escolar, etc., a los padres de familia. Pedir cuotas extraordinarias a los padres de familia en el proceso de matriculación, mantener relaciones sentimentales con el personal docente, padre o madre de familia de la escuela, en situaciones que ocasionen interferencias con el desarrollo de sus roles y responsabilidades o generen conflictos de la escuela a las adolescentes embarazadas. Situaciones relacionadas con los docentes, llegar tarde a la escuela, cobrar a los estudiantes por aprobar los cursos, tener actitudes y comportamientos discriminatorios contra los estudiantes y padres de familia, no respetar la vida privada de sus colegas, autoridades educativas o padres de familia, ejercer maltrato hacia los estudiantes, increpar a los estudiantes que cuestionan sus ideas, afectando sus calificaciones, obligar a los estudiantes a comprar rifas, libros, etc. para beneficio personal. Tener preferencias por estudiantes de mayor rendimiento académico. No promover la participación de los estudiantes en el aula. Llamar por apodo a los estudiantes. Mostrar tolerancia e indiferencia ante la agresión entre estudiantes que se da en el aula. No cumplir sus funciones y responsabilidades en la institución educativa. Estigmatizar a los estudiantes con problemas de conducta. Hacer bromas de doble sentido a las estudiantes, algunas de índole sexual, alternativas de resolución del conflicto. Resolver conflictos de manera pacífica tiene un gran potencial educativo, ya que promueve el desarrollo de la creatividad para proponer soluciones conciliadoras. La capacidad para observar una situación desde diferentes perspectivas, desarrollando la empatía. El respeto por las diferencias y el desarrollo de la tolerancia. El desarrollo de habilidades sociales. La autorregulación de las emociones. La utilización de canales adecuados para las demandas de justicia. El cuidado y enriquecimiento de las relaciones interpersonales. Alternativas para resolver un conflicto. La negociación. La negociación es un proceso en que dos o más personas se comunican directamente, mostrando voluntad para dialogar y apertura para escucharse, confiando que construirán un acuerdo que satisfaga a ambas partes en igualdad de condiciones y oportunidades, sin presiones. B. La mediación. La mediación se implementa bajo los mismos principios que la negociación. Cuando dos o más personas involucradas en una situación conflictiva consideran no pueden resolver su conflicto cara a cara, buscan la ayuda de un tercero, ajeno al conflicto, para que las ayude a encontrar una solución. C. La construcción de consenso. Ciertos conflictos pueden afectar a muchos o a todos los miembros de un grupo en las instituciones educativas. En esos casos, la construcción de consenso permite recoger los aportes de todos los integrantes y buscar la satisfacción de la mayor cantidad de intereses posibles, en aras de un interés común. El consenso no significa unanimidad, sino que es un esfuerzo de buena fe para satisfacer los intereses de los actores. Se logra el consenso en el momento que todos han logrado acuerdos, como resultado del esfuerzo, para satisfacer los intereses comunes. Conclusiones. La gestión y solución de conflictos de competencia directiva constituye parte esencial de la función o rol del director, ya que la institución educativa, los conflictos o problemas derivados de maestros, padres de familia, alumnos o directivos son muy comunes debido a la naturaleza de la misma.
El papel fundamental del directivo no solo es dar una solución tajante o una sanción, somos directores, no jueces. El verdadero éxito de la intervención directiva hacia un conflicto en la institución recae en negociar, mediar y hacer consensos de un determinado conflicto, que lo ayuden a encontrar la mejor solución posible. Gracias por su atención.